Era una vez en una pequeña ciudad industrial del norte de México, un hombre llamado don Emilio Vargas, nacido en 1945 en una humilde casa de adobe donde el viento del desierto se colaba por las rendijas y el agua escaseaba más que las oportunidades. Emilio creció viendo a su padre trabajar 12 horas diarias en una fábrica de textiles que apenas alcanzaba para alimentar a la familia. Su madre lavaba ropa ajena hasta que sus manos sangraban. Aquella pobreza no era solo falta de dinero, era falta de visión, y Emilio juró desde niño que rompería esa cadena no solo para él, sino para cuantos pudiera llevar consigo. A los 16 años, Emilio dejó la escuela para trabajar como ayudante en un taller mecánico. Allí aprendió no solo a reparar motores, sino a entender sistemas, cómo una pieza pequeña podía hacer fallar todo el conjunto y cómo una idea correcta podía multiplicar el valor. Por las noches, leía libros prestados sobre negocios, finanzas y psicología. Devoraba biografías de Rockefeller, Carnegie y Ford, no para imitarlos, sino para descifrar el patrón que convertía esfuerzo en riqueza sostenible. A los 22 años, con apenas 3,000 pesos ahorrados, compró su primer camión usado y comenzó a transportar mercancía entre pueblos. No era solo transporte, era logística. Entendió que el verdadero negocio estaba en conectar productores con mercados lejanos, reduciendo costos y tiempos. Para 1975, Emilio ya tenía una flota de 15 camiones y una pequeña empresa de distribución. Pero su verdadera obsesión no era crecer su propia fortuna, sino replicar el proceso en otros. Observaba a sus empleados y veía potencial desperdiciado. Muchos eran trabajadores honestos pero atrapados en la mentalidad de salario fijo y miedo al riesgo. Emilio empezó a hablar con ellos durante los descansos. Les contaba que el dinero no era un fin, sino un resultado de resolver problemas a gran escala. Ofreció a 3 de sus mejores mecánicos un trato, les cedería un camión cada uno a crédito, sin intereses altos, a cambio de que le devolvieran el valor en 2 años y compartieran el 20% de las ganancias iniciales. Les enseñó rutas, negociación con clientes y control de costos. Los 3 aceptaron. 2 años después, los 3 eran dueños independientes y ganaban más que el propio Emilio en ese momento. Ese fue el primer multiplicador. La noticia corrió por la región. Emilio se convirtió en una especie de gurú informal. Gente de otros talleres, tiendas y granjas comenzó a buscarlo. Él no daba dinero gratis, daba conocimiento, estructura y un empujón inicial. Creó un sistema que llamó la cadena del valor compartido. Consistía en identificar a personas con disciplina, hambre y honestidad básica. Les ofrecía mentoría intensiva durante 6 meses, clases nocturnas sobre contabilidad simple, ventas, inversión y mentalidad. Luego, según sus habilidades, los conectaba con oportunidades reales, franquicias pequeñas, distribuciones exclusivas, sociedades o préstamos blandos que él mismo garantizaba con su creciente patrimonio. En los años 80, cuando la crisis económica golpeó México, Emilio vio oportunidad donde otros veían ruina. Compró terrenos baratos, maquinaria abandonada y derechos de distribución. Compartió todo. Ayudó a un joven campesino llamado Raúl a convertir su pequeña parcela en un proveedor de hortalizas orgánicas para supermercados emergentes. Le enseñó empaquetado, certificaciones y contratos. Raúl se convirtió en millonario en menos de una década y empleó a docenas. A una costurera llamada María le financió una pequeña fábrica de uniformes escolares. Ella escaló hasta exportar a Estados Unidos. Emilio nunca pedía más del 15% de participación y siempre lo reinvertía en nuevos candidatos. Su método era riguroso. Seleccionaba solo a quienes demostraban carácter, nadie con vicios evidentes, nadie que culpara al sistema eternamente. Hacía entrevistas profundas, pedía historial y observaba cómo trataban a sus familias y subordinados. El dinero amplifica quién eres, repetía. Si eres flojo, te harás más pobre. Si eres trabajador y listo, multiplicarás. Rechazaba a 9 de cada 10. Esa selectividad era clave. De los que entraban al programa, más del 70% lograba independencia financiera en 5 años.
Para 1990, Emilio ya había ayudado directamente a más de 100 personas a acumular fortunas superiores al $1.000.000 ajustados. Su propia empresa, Vargas Logística y Inversiones, valía decenas de millones. Pero él vivía con modestia, misma casa de siempre, aunque remodelada, un coche discreto y ropa sencilla. Decía que el lujo distraía del propósito. Viajaba constantemente por el país, abriendo centros de multiplicación en ciudades medianas. Allí, grupos de 20 aspirantes recibían formación gratuita durante 3 meses. Los egresados se convertían en mentores de la siguiente ola. Uno de sus mayores éxitos fue con un grupo de jóvenes ingenieros en Guadalajara. Les presentó la idea de software para gestión logística. Emilio invirtió capital semilla y les enseñó a vender, no solo a programar. La empresa creció hasta ser adquirida por una multinacional. Cada ingeniero se retiró millonario antes de los 40 y, siguiendo su ejemplo, varios fundaron sus propias incubadoras. La cadena se extendía. En los años 90 y 2000, Emilio expandió a sectores como energías renovables, turismo rural y tecnología agrícola. Ayudó a una mujer llamada Laura a crear una red de ecoturismo en Oaxaca. Ella pasó de guía local a dueña de Queen's Lodges y exportadora de café especial. Ayudó a exmineros de Coahuila a montar cooperativas de paneles solares. Les enseñó finanzas, marketing digital y alianzas estratégicas. Muchos de ellos construyeron patrimonios de 8 cifras. El secreto de Emilio no era magia. Era repetición sistemática de principios universales, resolver problemas reales de muchos, agregar valor continuo, reinvertir ganancias, rodearse de gente mejor, mantener disciplina financiera y, sobre todo, transmitir el conocimiento. Creó un libro interno, nunca publicado formalmente, llamado Las 12 leyes del multiplicador. Lo copiaba a mano para cada egresado. Leyes como el tiempo es el único recurso no renovable, la deuda buena compra activos que generan flujo, la red es más valiosa que el capital y enseñar multiplica tu propio legado. Hacia el 2005, el conteo superaba los 400. La red de hijos de Emilio, como los llamaban, se extendía por todo México, Centroamérica y partes de Estados Unidos. Muchos regresaban a dar clases en los centros. Emilio organizaba reuniones anuales donde los millonarios compartían casos de éxito y nuevos desafíos. Allí surgían sociedades, fusiones y nuevas ideas. Un exconductor de camión creó una cadena de supermercados regionales. Una maestra rural, apoyada por él, fundó una editorial educativa que revolucionó el aprendizaje en zonas marginadas y generó riqueza para autores y distribuidores. La crisis de 2008 fue otra prueba. Mientras el mundo colapsaba, Emilio reunió a sus pupilos y les dijo, compren cuando todos venden. Les prestó capital, les abrió contactos y les reforzó la mentalidad. Muchos adquirieron bienes raíces, empresas quebradas y tecnología barata. Cuando la recuperación llegó, sus patrimonios se multiplicaron. Emilio nunca perdió un solo centavo de los fondos que garantizaba porque elegía bien y estructuraba contratos con incentivos alineados. Para 2015, el número rondaba los 750. Emilio, ya de 70 años, seguía activo pero delegaba más. Sus hijos y nietos, formados en el mismo sistema, dirigían la operación. Uno de ellos, Carlos, creó una plataforma digital que conectaba mentores con aspirantes en todo el continente. El programa se digitalizó, cursos en línea, seguimiento virtual, comunidades de apoyo. La escalabilidad explotó. En 2022, Emilio celebró en silencio su mayor hito, el millonario número 1000. Se llamaba Javier, un joven de un pueblo olvidado en Chiapas que había llegado con solo una idea de negocio de miel orgánica y muchas ganas. Emilio lo había guiado durante 4 años, le presentó inversionistas, le enseñó exportación, certificaciones internacionales y diversificación. Javier ahora exportaba a Europa y Asia, empleaba a cientos y era multimillonario. En la ceremonia privada, Emilio le entregó el libro de las 12 leyes escrito de su puño y letra y le dijo, ahora tú eres el multiplicador. Pero la historia no termina ahí. Emilio no se detuvo. Siguió hasta el final de sus días.
Murió en 2028 a los 83 años, rodeado de familia y de decenas de sus criados que viajaron desde todos los rincones. En su testamento, dejó la mayor parte de su fortuna a un fondo que sostenía los centros de multiplicación de por vida. No quería estatuas ni hospitales con su nombre. Quería que el sistema continuara generando más millonarios, más empleos, más prosperidad. Hoy, se estima que más de 3.000 personas alcanzaron la independencia financiera gracias a la red iniciada por Emilio Vargas. No todos son millonarios en el sentido estricto, pero más de 1.000 superaron con creces esa barrera. Sus empresas emplean a decenas de miles. Sus impuestos financian obras públicas. Sus historias inspiran a nuevas generaciones. Emilio nunca se consideró un santo ni un genio. Se veía como un simple transmisor de patrones que había observado en la vida y en los libros. Creía firmemente que la riqueza es accesible para quien domina ciertos principios y actúa con consistencia. No todos lo lograban, claro. Algunos abandonaban por miedo, otros por falta de disciplina, unos cuantos por avaricia que los llevaba a malas decisiones. Pero los que persistían, cambiaban su destino y el de sus familias para siempre. Su vida demostró que un solo hombre, con visión clara y generosidad estratégica, puede encender una cadena de prosperidad que trasciende generaciones. No creó riqueza de la nada, creó las condiciones para que otros la generaran por sí mismos. Y en eso radicaba su verdadero legado, no 1.000 millonarios, sino 1.000 multiplicadores que, a su vez, seguirían creando más. La pequeña ciudad donde nació hoy tiene una escuela de negocios llamada simplemente La Cadena. Allí, jóvenes de familias pobres estudian gratis y demuestran el mismo hambre que Emilio tuvo. Cada graduado recibe una copia del libro de las 12 leyes y la promesa de que, si siguen el camino, alguien como el viejo Emilio estará allí para darles el primer empujón. Y así, la historia continúa, porque un hombre entendió que la verdadera grandeza no está en acumular, sino en multiplicar. En las noches claras del desierto mexicano, todavía se cuenta que el viento lleva las palabras de don Emilio: no esperes que el mundo cambie. Cambia tú y ayuda a otros a cambiar. El resto viene solo.